Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas por alcalorpolitico.com y teleclick.tv. Nos acompaña el senador de la República y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro. Muchas gracias, senador. Gracias, Claudia. Gracias. Es un honor estar con Al Calor Político y ahora con Teleclick. Es la primera entrevista que tengo con Teleclick. Así es. Y además ya sabía de usted y desde luego desde hace muchos años de un gran periodista como es Joaquín Rosas. Para él y todo el equipo un saludo. Gracias, senador. Y bueno, su visita en el estado de Veracruz con temas de importancia como es la seguridad, seminarios que están realizando, acercándose ya, haciendo partícipe a la ciudadanía, preparándose para el 2024, senador. Así es, estamos llevando adelante una agenda ciudadana que permita construir la plataforma electoral y el programa de gobierno para el 2024. Y esa agenda ciudadana es precisamente para el programa de gobierno 2024. ¿Qué tan difícil se ve el panorama para la próxima elección? Desde la oposición, desde un lugar donde pues se puede observar cómo está trabajando el gobierno federal y el gobierno estatal. Bueno, tenemos un presidente de la República extraviado. Él pensó que era más fácil gobernar. Incluso recuerden que exigía más lealtad que capacidad, cuando la propia capacidad es la que te da lealtad. Y lealtad no con una persona, sino con las instituciones a las que le sirves, o con, en este caso, el Estado o el país. Y por otra parte, un extravío de los partidos tradicionales que no han interpretado lo que el presidente de la República dice y hace. Y esto tiene consecuencias, porque para el presidente de la República es mucho más sencillo declarar que hacer. Él dice que va bien el país aunque vaya mal. Para él es más importante el atril de la plaza pública o la tribuna de la mañanera que dar resultados, que darse el tiempo para estar en los escritorios de él y de sus colaboradores construyendo un mejor destino para México, donde los hechos se reflejaran. Él ha polarizado de más. No ha sido un presidente para todos los mexicanos. Y además, por otra parte, encumbra a personas que tienen la medianía de un gobernador como el de Veracruz, pero tienes en otros estados lo mismo. Son gobernantes muy pequeños, rodeados de equipos incompetentes como el que tiene el propio presidente de la República. Por eso su angustia es que no le está dando respuesta a lo que él imaginó que era simple. Le ha costado mucho trabajo darse cuenta que tiene un gobierno incompetente y precisamente por ello echó mano de los militares, porque los militares están acostumbrados a obedecer y sobre todo al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que lo es el presidente de la República. Entonces, frente a la incapacidad de sus colaboradores, la intervención de los militares, que no siempre cumplen porque no pueden sacar adelante tareas para las que no estaban correctamente preparados. Vea usted cómo ahora mismo tenemos una tragedia que afecta a las Fuerzas Armadas, porque el delegado del Instituto Nacional de Migración, un contraalmirante que lo han detenido el día de ayer, y el presidente de la República, cuando hay problemas, siempre se retrae a ellos. ¿Qué diferencia hay, senador, entre un gobierno, por ejemplo, de Ernesto Zedillo con el que se vive actualmente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las similitudes? No, mire usted, la gran diferencia es que
el presidente López Obrador es un apasionado de la política. Él, le decía yo hace un momento, se siente más a gusto en la tribuna. Por el contrario, Ernesto Zedillo era un tecnócrata que despreciaba la política. Precisamente por ello, les recuerdo que él hizo todo para entregar el poder a la oposición y salvar problemas tan delicados como Acteal y otros, el Fobaproa, y por el contrario, López Obrador está haciendo todo un desplante de estrategia política para preservar el poder. Por eso arrincona a todo el que se deje y a las oposiciones. Así que hay una gran diferencia entre ambos. Las fortalezas que tiene Movimiento Ciudadano para competir en el 2024, ¿cuáles son? Bueno, que somos una opción que se está abriendo a los jóvenes, a las mujeres, a los emprendedores, a mujeres y hombres de todas las regiones que tienen posibilidades de construir, y además la fortaleza de Movimiento Ciudadano es que está en posibilidades de procurar un realineamiento de las fuerzas de la sociedad. Tenemos que impulsar el crecimiento de mujeres y hombres que ya están en la vida del país a nivel regional o municipal y que hasta este momento no han dado un paso en el trabajo político, pero que están ahí, y somos la única organización que está pensando en ello y que está invitando de manera creciente a mujeres y hombres con esos perfiles en todo el país. ¿Qué requisitos tendría que cumplir, por decirlo así, el perfil que ustedes pudieran impulsar para una gubernatura? Bueno, primero hay que sacar un proyecto de desarrollo regional. Movimiento Ciudadano impulsa mucho la estrategia soportada en las ideas que hagan posible caminar más deprisa a una sociedad, pero con rumbo cierto. Y por lo general hay quienes le dan más importancia a los perfiles de las personas que a las ideas que debes llevar adelante para que las cosas sucedan. En lo personal estoy convencido que es necesario que las cosas sucedan. A mí me da mucha tristeza ver cómo Veracruz está sumido en la mediocridad, de que no se realizan obras de infraestructura que puedan empujar en serio el desarrollo del Estado, dando facilidades. Vemos cómo están las condiciones económicas, culturales y sociales tan lastimadas, y por otra parte, advertir que eso sucede en la mayor parte del país, entre otras razones, porque es importante que los veracruzanos lo sepan. Este gobierno de López Obrador invierte para infraestructura del desarrollo una cuarta parte de lo que invertía el gobierno anterior. En 2018 se invertía 4 veces más que lo que invierte este gobierno en infraestructura para el desarrollo. Y el desarrollo tiene que ver con calidad de vida. Por eso Movimiento Ciudadano está muy empeñado en que haya calidad de vida para los veracruzanos y calidad de vida para los mexicanos. Y vamos a empujar en serio un proyecto que nos permita tener una nueva visión de Veracruz, una visión de futuro, una visión de grandeza, y lo mismo para el país. Comentaba usted hace un momento sobre tema de seguridad, sobre todo de inseguridad que se está viviendo en el país. Desde los partidos políticos, ¿cómo blindar las candidaturas? Porque ya ha sucedido que los institutos impulsan incluso a quienes sin saberlo son personas que reciben apoyos de grupos ilícitos. ¿Cómo blindar eso? Ha sido un problema recurrente en el estado de Veracruz. Sí, en Veracruz y en el país. El problema es que se encarecieron las campañas, que ha habido una perversión en la vida democrática en todos los órdenes y en el manejo de los recursos, muchas veces ilícitos cuando se manejan con fondos públicos,
pero también pervertidos y desastrosos cuando provienen de delincuencia organizada, del crimen organizado, que trae como consecuencia que lleguen autoridades que no están al servicio de la comunidad, sino al servicio de quienes les pagaron sus campañas. Y esto es terrible para México. ¿Es difícil todavía poder blindar de manera completa estas situaciones? Bueno, debemos de hacer todos el esfuerzo, es una responsabilidad compartida. Yo sí creo que esa responsabilidad tiene que ser en las candidaturas, en su momento presidenciales, en las candidaturas a los gobiernos estatales, al menos de las principales ciudades del país, y evitar que este tipo de prácticas se den y que cuando se dan tengan consecuencias. Y la consecuencia es que en cuanto se identifiquen, separarlas del cargo y fincar responsabilidades. Senador, el no ir en coalición en Coahuila, en el Estado de México, ¿es una situación con la que Movimiento Ciudadano va a salir ganando? No, se trata de que salga ganando México. Nosotros dimos las causas por las que no fuimos. Movimiento Ciudadano ha advertido de tiempo atrás, en voz de quien hoy tiene la oportunidad de hablar con usted, Claudia, que México ha vivido a lo largo de los años en un ejercicio de cultura política priista. ¿Por qué? Porque veníamos de un régimen de Estado donde el PRI era la fuerza hegemónica. Recuerden, nuestras amigas, que al Partido Acción Nacional le costó casi 30 años, entre su fundación en el 39 y el 67, ganar las dos primeras capitales de los estados, que fueron Hermosillo en Sonora y Mérida en Yucatán. Y pasaron los años y les costó 22 años ganar la primera gubernatura, que fue con Ernesto Rufo Apple en Baja California. Y después de eso tuvieron que pasar 21 años para ganar la presidencia de la República. Cuando estaba el PRI, el PAN era su oposición. A partir de el 88 surge el PRD y en el 97 se refleja y se empatan la representación política en el Congreso y sacan 27% y 27% cada partido. Pero cuando llega el PAN a la presidencia, le encanta el sistema político priista, y así lo desarrolla Fox y así lo desarrolla Calderón. Regresa el PRI con Peña, viene todo el desastre y llega Andrés Manuel López Obrador, una persona que entre muchos otros nosotros impulsamos durante varios años en su campaña jefe de gobierno 2006-2012, y llega al poder, pero está imbuido de ese régimen priista, pero aún más primitivo, porque lo regresa a la mitad del siglo XX, en los años 60, en donde el presidente de la República, por tener un partido único, tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores. Consecuentemente, los nombramientos que se daban por el Poder Legislativo en favor del Poder Judicial no tenían oposición. Y ese tipo de poder total es el que le agrada a López Obrador. Por eso desprecia a los organismos autónomos, está en contra de la división de poderes, ofende al Congreso, lastima al Poder Judicial de la Federación, porque él quisiera tener un régimen como los anteriores. Sin embargo, en aquellos años había recato de parte del presidente. Hoy él actúa sin freno alguno. Es más, en lugar de presidente de la República, sigue siendo líder político. En lugar de asumir su responsabilidad, sigue encontrando en otros la responsabilidad. Este es el primer gobierno que, en lugar de hacerse cargo de sus problemas, le echa la culpa a otros como si fuera oposición. De hecho, Andrés actúa como si fuera oposición. ¿Por qué? Porque
tiene un ejercicio bipolar de operación política. No asume su responsabilidad, que fue investido por tantos millones de mexicanos, y actúa como si estuviera en la conquista del poder, en lugar de entender que tiene la responsabilidad desde el poder de atender las causas de la sociedad que le permitieron llegar a ese poder. Por eso lo he dicho antes y hoy lo quiero refrendar aquí. Andrés Manuel tiene el problema de disponer del poder, pero al propio tiempo el inconveniente de no poder con ese poder. Entonces es una contradicción y precisamente por ello él quiere hablar de lo que van a hacer los próximos gobiernos de Morena, en lugar de asumir que él le ha fallado al pueblo de México. Entonces, como su lenguaje de comunicación es muy simplista, yo antier acaba de decir, es que vamos a tener el mejor sistema de salud que Dinamarca. Cuando ustedes ven que no hay más hospitales, cuando ven ustedes que hay mucho que desear en la higiene de los propios hospitales, que no hay medicamentos, que hay desprecios para los propios médicos, que se trae médicos de otros lugares, que ofende a los médicos nacionales, y que el proyecto que él le ofreció a la sociedad, cuando desaparece el Seguro Popular y crea el INSABI, y es cuando empieza a decir que va a tener ese sistema como el de Dinamarca, fracasó. Y hoy 18 millones de personas tienen menos servicios y posibilidades de acceso a la salud que los que daba el Seguro Popular. Pero él de cualquier fracaso quiere convertirlo en un éxito. Así fue con el huachicol. Recuerden ustedes, cuando tiene el problema del desabasto de la gasolina, dice que era porque estaba combatiendo el huachicol, no porque se había dejado de adquirir con posibilidades de futuro el suministro de gasolinas importadas. Y ahora que hay el problema de la inseguridad, pues también cambia las reglas. Cuando empezaron los ejercicios violentos en todas partes del país, saca como tema, vamos a ampliar el periodo para la militarización de la Guardia Nacional. Ese no era el tema. Él siempre encuentra distractores. Lo suyo, la expresión es la marrullería política. Distrae como el mago. Él se siente feliz engañando a todos, pero sabe en su conciencia que le está fallando a México. Y ante este panorama en materia de salud, en materia económica, de seguridad, los índices de pobreza, de alta marginación, ¿cuáles serían las políticas públicas que estarían impulsando desde el Movimiento Ciudadano que le hacen falta al país para rescatar? Y al abandono al campo. También, importante, sí, claro. Por eso tiene tantas fisuras. Por eso estoy convencido de que se le va a ganar el próximo año. Y las políticas públicas pues deben ser muy simples. En lugar de tener un presidente que considera que resuelve todo desde arriba, hay que tener un proyecto de gobierno horizontal, donde puedas invitar a todos los sectores de la sociedad especializados en cada sector o tema para que participen, pero también que lo hagan de manera concertada los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal, el municipal. Incluso aquí tenemos agencias municipales y sería muy importante que desde las comunidades surgieran. Pero él todo lo quiere centralizar. Él es feliz quitándole atribuciones a los estados y a los municipios. Les ha quitado recursos. Es trágico lo que estamos viviendo y por eso es tan vulnerable. Pero frente a esa vulnerabilidad y la miopía política de los partidos tradicionales, él se regocija. Precisamente por eso va mi respuesta en torno a su pregunta del Estado de México. Movimiento Ciudadano tomó la decisión de no participar para que haya una verdadera confrontación entre dos polos, lo que plantea Andrés y lo que plantean quienes creen que sumando los que antes se peleaban es la solución. Y además lo dijimos porque se advierte que, salvo que alguien me diga del auditorio que no es así, López Obrador toma las decisiones en Morena. Mario Delgado es su instrumento, pero él toma las decisiones. Y en el Estado de México van juntos
Morena y sus aliados. ¿Por qué? Porque le interesa ganar el Estado de México. Y por otra parte, en Coahuila no van juntos. ¿Por qué? Porque le interesa tener de aliado al PRI en el Congreso. Por eso, las acciones regresivas contra el Tribunal del Poder Judicial en materia electoral. Y ahora van a insistir en eso. Siempre está pensando en las futuras elecciones y no en las futuras generaciones. Frente a ello, Movimiento Ciudadano tenía que marcar una clara diferencia para que una vez que suceda lo que tendrá que suceder desde nuestro punto de vista, haya posibilidades de reorientar el proyecto del país. ¿Cuál sería el mensaje de Movimiento Ciudadano, senador, para los veracruzanos y para los mexicanos previo a la elección del 2024? Bueno, que adviertan que lamentablemente desde hace muchos años estamos en una situación como Estado desastrosa. Cuando recorro Veracruz veo las mismas carreteras en las condiciones lamentables. Faltan obras de infraestructura en cualquier ciudad relevante. Hay un abandono en el servicio público. Creo que ha faltado también en el sector privado liderazgo, acción más enérgica. Son las áreas de servicios las que han crecido en el Estado porque ha crecido la población, pero no el crecimiento en el sector agropecuario que nos distinga para ocupar los primeros lugares, no en el aliento al turismo que tiene tantas bellezas de Veracruz, y por otra parte vemos un deterioro en la seguridad pública y zonas del Estado donde hay violencia brutal que desestimula al aparato productivo y que paraliza a las estructuras del poder local, que le dan más relevancia a que digan que lo están haciendo bien a hacerlo, frente a los descalabros permanentes que tiene un gobierno incompetente. Viene el presidente y dice, no, felicito, y el otro cree que eso es importante cuando no sabe que Andrés Manuel lo hace porque es su obligación levantar a sus cuadros más limitados por todo lo que representa electoralmente Veracruz. Veracruz es en este momento el cuarto estado en votación y población, y a eso le da mucha relevancia el presidente, pero es un desastre el Estado. A mí en lo personal me da mucha pena ver que de Veracruz no queda más que testimonio de lo que fue, no de lo que es. Y con ese cariño que usted le tiene a Veracruz, ¿estaría usted apareciendo en alguna boleta para el 2024? No voy a participar de manera directa en Veracruz, por muchas razones, entre otras porque tengo una responsabilidad nacional. ¿Por la presidencia? Tengo una responsabilidad nacional de articular el proyecto que le dé salida a la crisis que tiene de gobernabilidad del país. Pues, senador, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, que nos haya dado su tiempo para esta entrevista. Gracias, Claudia. Un saludo a todas mis amigas y amigos de Veracruz. No pierdan el ánimo, a pesar de que nos dicen que vamos bien y vamos mal. Tengan la seguridad que si nos ponemos las pilas nos va a ir bien a todos, pero hay que trabajar, hay que empujarle. Tenemos que rescatar a Veracruz. Gracias, senador. Gracias a ustedes también por continuar con nosotros por alcalorpolitico.com y teleclick.tv. Nos vemos en la siguiente entrevista.